social. Y nos encontramos aquí en el estudio con el ministro de Planificación, Felipe Kast. Ministro, gracias por venir, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por invitarme. Habíamos celebrado como país, bueno, teníamos una curva de mejoramiento en cuanto a la pobreza hace un tiempo. Habíamos tenido una polémica y un decaimiento, separando el terremoto, venía bajando la pobreza y tuvo una vuelta. Se habló de que la medición era distinta, pero ahora cambiamos la película. La película ahora es el terremoto y la pobreza. Y tenemos 500.000 pobres más, o 3 puntos porcentuales más de pobres. Pasamos del 16,4 al 19,4. ¿Es el terremoto el que causa esta pobreza? A ver, aquí es importante decir que esta encuesta nos da muchas luces. Primero nos da luces en elementos que no son tradicionalmente medidos, como es el efecto del estrés postraumático, sí, como es la importancia del capital social, cosa que se ha mencionado muy poco, como es el caso de las viviendas, y que nos muestra que efectivamente el terremoto golpeó más fuerte a los sectores más vulnerables, pero también le llegó a la clase media. Y por último, el caso de la pobreza, donde efectivamente tenemos 500.000 personas que entran en esta situación. El único problema que tenemos acá, y es importante decirlo, es que no es evidente qué porcentaje de este aumento en la pobreza es producto del terremoto y qué porcentaje es por la estacionalidad. ¿Por qué? Porque siempre sacamos la foto en el mejor mes del año, que es diciembre, y ahora sacamos la foto en mayo, que es un mes relativamente malo. A ver, para medir la pobreza, para tener una secuencia comparable, siempre se hace en diciembre esta encuesta. Correcto. ¿No es así? Y esta, por las razones obvias, para medir los efectos del terremoto, se hizo en mayo, donde vienen terminando un montón de trabajos de temporeros, por ejemplo, en la agricultura, en el turismo. Así es. ¿Y eso es un efecto añadido al problema del terremoto? Es un efecto añadido, pero que no es ficticio. O sea, esto da cuenta también de la vulnerabilidad que tenemos en Chile en ese mes del año. Por lo tanto, no es que simplemente uno pueda ignorar este elemento. Esto nos da cuenta de que tenemos una variabilidad y una vulnerabilidad que nos obliga y hace más urgente que nunca la reforma social. Partimos este año, que el presidente ha dicho que es el año de la reforma, sí, con la reforma educacional, que fue un tremendo logro del ministro Lavín. Nuestro desafío y mi desafío como ministro de Planificación es que este año también sea el año de la reforma social, que tiene dos ejes fundamentales. ¿Qué? El ingreso ético. El ingreso ético, que ya comienza en marzo, porque conseguimos los recursos en la ley de presupuesto, son 130 millones de dólares para 400.000 personas que empiezan en marzo, y que nos va a permitir a diciembre de este año, ojalá, haber avanzado en la meta, que es eliminar la pobreza extrema. A mitad de camino, ya cumplimos 2 años de gobierno, no tenemos excusa y queremos que nos juzguen por los resultados, así que esperamos que a final de año... A ver, pero perdón, que me salga el tema central, pero una de las, o me imagino que la gran meta que tienen ustedes como ministerio es terminar con la pobreza extrema en los 4 años. Correcto. ¿Usted me está diciendo que va a terminar en 2 años? No, estoy diciendo que en 2 años queremos haber avanzado la mitad del camino. O sea, en el fondo, hoy día estamos con 700.000 chilenos viviendo en la angustia de la pobreza extrema. Nuestro desafío es al 2011, que tenemos la encuesta que hacen ya a fines de este año, haber avanzado, ojalá, a la mitad. Es un desafío muy grande, sobre todo después de estos datos de la CACEN, de la posterremoto que digo, pero creemos que con todos los empleos que se han creado este año, sumando a eso el Ministerio de Desarrollo Social y sumando a eso el ingreso ético familiar, esperamos, y las cifras nos van a decir si estamos en lo correcto, poder avanzar lo suficiente como para cumplir este sueño al final del gobierno. 500.000 pobres más. Usted le asigna un porcentaje, o por lo menos una incidencia a la estacionalidad. Me gustaría saber si lo hubiésemos medido en diciembre, para... Ahora en diciembre. Peras con peras, claro. Y ahí sí hubiésemos tenido el efecto post-terremoto limpiecito, ¿no es cierto? Correcto. Estadísticamente limpio. Yo sé que no lo tiene, no puede apostar, pero a lo mejor tiene proyecciones. A ver, mi intuición y los datos que tenemos nos muestran que probablemente si hubiésemos medido en diciembre pasado, sí, eso significa el mes pasado. Sí, claro, el mes pasado. Habríamos tenido incluso podríamos haber reducido la pobreza. ¿Cómo? ¿Del 16,4 que estábamos? Podríamos haber, reducido en el fondo del 19, habríamos llegado probablemente muy cerca de donde estábamos inicialmente. Perfecto. ¿Por qué? Primero, por la estacionalidad, que se habría revertido, y segundo, por la cantidad de empleos que se generaron durante este año. Son 400.000 empleos. Nunca en la historia el país había generado tanto empleo en un mismo año. Y tú tienes que, aquí hay un elemento que tienen que saberlo todos, que no hay ninguna forma más efectiva que el empleo para poder derrotar la pobreza. Ya, y otra pregunta que viene de cajón, que yo cuando vi la cifra inmediatamente dije, que ganas de saber, ya, estos 500.000, para quedarnos con una cifra redonda, que bajaron la línea de la pobreza por el terremoto, estacionalidad, lo que sea. Quedamos con esa película a lo macro. ¿Cuándo van a salir?
No digo el tema duro que ustedes tenían como desafío sacar de la pobreza, no. Estas 500.000 personas que sin el terremoto no hubiesen bajado esta línea de flotación, ¿cuándo tienen ustedes como meta sacarlas? Nosotros tenemos como meta a fin de este año tener resuelto esta materia, poder haber avanzado incluso más allá de eso, no solamente los 500.000, sino que haber podido sacar a muchos más que estaban antes en situación de pobreza. Y aquí déjame hacerte un paréntesis. Esta encuesta también nos muestra la necesidad de movernos a entender la pobreza un poco en forma distinta, no solamente por ingreso. Porque ¿qué pasó aquí? Tienes tú que el terremoto golpea muy fuerte a la clase media en las viviendas y ese golpe en la vivienda no se ve reflejado en la pobreza que medimos por ingreso. Perfecto. Por lo tanto, aquí hay una dicotomía que tenemos que solucionar. Y la nueva ficha de protección social quiere hacerse cargo de que tal vez para vivienda necesitamos otro instrumento. Y no siempre medir pobreza por ingreso. Y si margina lo que pasa en los barrios, que margina lo que pasa en un hogar que tal vez tiene un ingreso superior a los 200.000 pesos, pero que se siente con la misma angustia que el que tiene 199 y que tal vez por un tema estadístico clasifica como familia en situación de pobreza. Y si incorporamos esta variable de habitación, de casa, ¿tendríamos quizás más de 500.000 considerados como pobres? Con el 17% de personas efectivamente con daño en sus viviendas que quedaron... Tenemos, de hecho, los datos más de 1 millón de chilenos que sufrieron un daño severo o destrucción total de sus viviendas. Por lo tanto, todos ellos de alguna forma clasificarían como personas en situación de pobreza bajo este otro indicador. Insisto que son elementos que tenemos que incorporar, primero porque la clase media siempre se queja de que no está siendo incorporada. Claro. Y justamente una medición multidimensional te permite agregar esas dimensiones. Porque alguien dice, yo tengo 250.000 pesos, pero todos sabemos que con 250.000 pesos no vives con tranquilidad. No, y ellos no están en la pobreza. Y ellos oficialmente las cifras no aparecerían, y por lo mismo tenemos que incorporar ese elemento. El nuevo Chile Solidario que estamos diseñando quiere hacerse cargo también de ese problema. Dos cositas finales. La primera, siempre yo lo escucho decir a usted que entre las metas está el ingreso ético familiar. Es obvio que ataca la pobreza, obvio, no hace falta explicárselo, vaya a prueba periodista. Pero hay otra pregunta que a mí me queda grande. ¿Por qué siempre dice, y el desafío es tener el ministerio de... Y uno dice, pero esto ¿qué es más que tener un cascarón, una burocracia, en el buen sentido de la palabra, burocracia, una oficina, en fin... ¿Qué va a significar realmente en las personas en el corto plazo que ustedes tengan un ministerio de desarrollo social para el efecto directo a la vera de la pobreza? Bueno, dos cosas. Primero, el ingreso ético familiar es como el auge contra la pobreza. O sea, ese es un poco el concepto para que nos entiendan en la casa, en el fondo. Es como el auge que cualquier familia que, aunque venga de clase media, está en situación de pobreza, puede acceder a un mecanismo concreto que te garantice un piso. Perfecto. Y que ningún chileno, por el solo hecho de ser chileno, tenga el derecho de no tener esta violación a los derechos humanos que es vivir en la pobreza. O sea, auge de la pobreza. Exactamente. Como auge de salud, con este ministerio va a haber garantías explícitas de pobreza, de no pobreza. Ese es el ingreso ético familiar. ¿Ya? Y el Ministerio de Desarrollo Social, que lo que busca es, hoy día, si tú agarras todo el gasto social y lo divides por el número de personas que están en pobreza, te da aproximadamente 500.000 pesos mensuales. Ya. O sea, si tú haces el ejercicio de dividirlo, te da 500.000 pesos mensuales. Lo que busca el Ministerio de Desarrollo Social es que esos 500.000 pesos mensuales lleguen más a la gente. Lleguen a la gente y que todos los programas sociales, que son 318, tengan un sentido. Hoy día, ¿qué es lo que pasa? La familia en situación de pobreza tiene problemas de salud, de educación, de vivienda y de empleo. Ella tiene que ir a un Ministerio de Salud, tiene que ir a un Ministerio de Vivienda, tiene que ir a un Ministerio de Educación, y el Ministerio de Desarrollo Social va a invertir esto y va a hacer que el gobierno sea el que entienda que la pobreza es multidimensional. Ventanilla única contra la pobreza, podríamos decirlo. Ya, así eso es fácil. Y por último, tengo la oportunidad de tener un ministro, y el que estuviera aquí enfrente se lo preguntaría. Supimos hace minutos nada más que el presidente Obama anuncia visita a Chile, pero tiene una cosa especial, viene a Brasil y a Chile, en nuestro continente, en nuestro subcontinente. ¿Cómo lo lee esto? No sabía, se lo contamos aquí cuando llegó, ministro, así que... Yo creo que Chile es un ejemplo para el mundo en muchas dimensiones. Es un ejemplo hoy día por el terremoto, por la reacción que tuvimos, por la rapidez. De hecho, nos están invitando a poder ir a exponer ahora en febrero la experiencia, para ver la experiencia comparada con Haití. Creo que somos una experiencia, un país exitoso en materia de democracia. Tuvimos una transición a la democracia como ningún país, tal vez en el mundo. Somos una experiencia exitosa en materia de desarrollo económico, en reducción de la pobreza. O sea, creo que eso explica el por qué el presidente Obama probablemente quiere venir a este país y quiere dar una señal de apoyo y de seguir que muchos países puedan seguir la huella que ha seguido Chile. Cuando me dice exitoso, se refiere naturalmente a Chile, no hace distingo en gobiernos de esta alianza o de la vereda del frente. Creo que tenemos un país que en los últimos 30 años ha avanzado una enormidad y creo que no reconocerlo es ser ciego. Más aún, creo que tenemos una clase política notable que mira generalmente en el futuro. En el corto plazo muchas veces tenemos diferencias, pero si tú miras con objetividad,
tenemos políticos de primer nivel que siempre están pensando, o generalmente están pensando, en el bienestar de las personas. Ministro Kast, muchas gracias por venir a Última Mirada. Muchas gracias por la invitación.